Jesucristo convocó a 12 discípulos y les dio el poder de sacar espíritus inmundos, sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de esos 12 apóstoles son Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. A estos 12 Jesucristo los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, no entren a ninguna ciudad de samaritanos, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, proclamen que el reino de Dios está cerca, sanen a los enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. ¿Han recibido gratis todo esto? Denlo gratis. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 1 al 7. Somos comunicadores del reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de julio, año 2024. Nuestro santo para hoy, tenemos un mártir y tenemos también unos compañeros mártires en la República de China. Comencemos por los lados de China. Agustín Shaorong, año 1815, junto con 119 compañeros, trabajaron la palabra de Dios en la República de China. Y el martirologio romano dice que Agustín Shaorong era sacerdote y también lo acompañaron otros mártires que en distintos lugares de China predicaron la palabra de Dios con la palabra y el buen ejemplo, y por haber predicado y confesado la fe y no detestar de la fe, sufrieron el martirio para el banquete eterno. El Papa San Juan Pablo II le correspondió declarar a estos hermanos predicadores buenos de la palabra de Dios, declararlos santos mártires para la Iglesia Católica un 1 de octubre del año 2000. Ese es el primer episodio de Santos. El segundo es un episodio de San Cristóbal Mártir. Y San Cristóbal Mártir aparece en la historia italiana, que es una figura preeminente del cristianismo de los primeros siglos, y se distinguió por servirle tanto a los demás, por practicar la caridad, ser apoyo para la gente, estar pendiente a quien tiene dificultades para darle la mano. Perteneció al año 250, cuando estaba gobernando Decio, que fue el tercer emperador romano. Entonces tenemos a este querido San Cristóbal Mártir, que lleva ese nombre Cristóbal, y ese nombre es bastante curioso porque en la lengua griega Cristóporos se diría en griego. En español significa portador de Cristo, el que lleva a Cristo. Cristóporos. Ahí está nuestro segundo santo mártir, San Cristóbal Mártir. Somos comunicadores del reino de Dios. El tema para hoy es el reino de Dios. Entonces vamos a decir dos máximas para que definir y saber con mucha precisión
¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Para qué Dios instituyó un reino? Y con esa palabrita reino se mueve toda la historia de la humanidad. Se mueve la historia porque es el reino de Dios. Luego, lo primero que hay que descartar es que no es el reino de los seres humanos. Y ese ha sido el error garrafal histórico. El ser humano quiere estar por encima de los demás seres humanos. El reino de Dios se queda atrás, desaparece, no ofrece posibilidades, sino que aparece un humano que quiere ser divino y dañó toda la historia. Entonces vamos a arreglar la historia diciendo que para eso Dios educó el hombre en la historia para decirle el reino se llama de Dios. Segundo error, en ese mismo reino de Dios, históricamente hablando, hay muchos seres humanos que se han encargado de juzgar, criticar, condenar, cerrarle las puertas del reino a los demás, y lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces la segunda idea es que el reino, como es de Dios, es para salvar gente. No es para condenar, ni para cerrar puertas, ni para señalar con el dedo a los demás. Entonces uno de católico debe vivir su fe ahí, centrada en lo que significa el reino de Dios. Porque la pregunta del millón sería, entonces, ¿para qué predica usted el evangelio? ¿Por qué es catequista? ¿Por qué evangeliza? ¿Por qué es misionero y hace lo contrario? Es el reino el que se tiene que ofrecer. Las dos máximas son las siguientes. La primera, el reino de Dios ofrece salvación para todas las personas. Primera máxima que no se puede salir de ahí. Esa es una definición tangencial del reino de Dios. Ofrece salvación. O sea, no aparece la palabra condenación. ¿Y salvar de qué? Esclavitud, salvar del pecado y salvar de las tinieblas. O sea, la persona pasa derechito y se va para el cielo y termina muy exitosamente su vida aquí en la tierra. Salvar de la esclavitud, ¿de qué? Somos esclavos de muchas inclinaciones, de muchas debilidades. Salvar del pecado, cometemos muchos pecados. Salvar de las tinieblas, es decir, que la persona no se condena. Esa es una definición muy buena. El reino de Dios ofrece salvación. Segunda máxima, el reino es presente y es futuro. O sea, no hay que decir, no ha llegado el reino. ¿Cómo así que no ha llegado? Que el reino de Dios es cuando usted llegue allá al otro lado al cielo. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? No, el reino es presente y es futuro y está así consignado en la Santa Biblia. Y el que reina se llama Dios, es presente y es futuro. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, describe muy bien en qué consiste ese reino presente y futuro de Dios. Busquen primero el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpese usted como católico por vivir de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo al criterio ni lo que usted se inventa para señalar con el dedo a los demás. No, el reino es presente y futuro, y el que reina se llama Dios. Proclamar el reino de Dios. Esa fue la primera cláusula que Jesucristo le dio a los apóstoles. Tienen un nombre y tienen una misión. En la Biblia aparecen nombres. En la Biblia no aparecen apellidos. La Biblia le interesa es el nombre de la persona, porque el nombre lleva impreso la misión de la persona. Por eso cuando uno lee la Biblia, en la lista de los 12 señores que fueron elegidos apóstoles, dice solo el nombre y su relación con su familia, porque el nombre es misión. El apellido no tiene tanta trascendencia. Nombre y misión. Por ejemplo, Jesús, el nombre significa el Salvador, el que tenía que venir. Jesús, el ungido de Dios. Hay cantidad de definiciones sobre ese solo nombre, Jesús. Entonces empiezan así. Simón es de sobrenombre Pedro, y su hermano que se llama Andrés. Santiago, que era el hijo de Zebedeo, y tenía un hermano que se llama Juan.
Felipe y Bartolomé, el nombre. Tomás y Mateo, un nombre. Santiago, ¿quién era? Era hijo de Alfeo. Y Tadeo y Simón, que le llamaban el cananeo. Y Judas Iscariote, que lo entregó. Entonces, tenemos nombres. Entonces, lo primero que hay que decir es que proclamar el reino de Dios de esos apóstoles, y hoy en día somos nosotros, es el contenido esencial de la misión de toda persona que quiera convertirse en misionero, discípulo, representante, ministro, consagrado de Dios. No se puede salir de ahí. Esa es la misión, proclamar el reino de Dios. Luego, si la personita está para eso, es muy extraño que no tenga muchos contenidos del reino de Dios. Tiene que ponerse las pilas porque lo enviaron fue a proclamar el reino de Dios y tiene que tener muy clara la idea. Una buena pregunta podría ser, ¿dónde se anuncia el reino de Dios? Esa es una buena pregunta y la respuesta la tiene la Biblia, es internacional. Donde vaya y donde esté parado, anuncie el reino de Dios. De buen ejemplo, trate bien a los demás, sea justo y sea correcto. Ahí está anunciando el reino de Dios. ¿Dónde es? En cualquier parte. Donde esté ubicado en cualquier parte del planeta. Vaya por todas partes y anuncie el reino de Dios. Por donde vaya un creyente va anunciando el reino de Dios y lo hará con su palabra y con sus buenos comportamientos. Otra pregunta, ¿en qué consisten los poderes del reino de Dios? ¿Es verdad que cuando Jesucristo envió a estos señores les dio poderes? Sí, sí es verdad. ¿Cuáles son esos poderes? ¿Para qué les dio todo eso? Saquen demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, hagan no sé qué. ¿Para qué? Para hacer el mayor bien a la comunidad. Los poderes están en orden al servicio. Luego, nadie debe creer que tiene poderes a título personal. Ahí es donde el misionero, el consagrado, la consagrada, el que quiere cumplir algo en nombre de Dios se equivoca garrafal y contundentemente y termina muy mal. Termina sucumbido en sus propios deseos, en su propia soberbia y en sus propias ambiciones. ¿Y ese por qué terminó tan mal? No, es que primero no sabía que era el reino de Dios. Segundo, Dios le dio poderes y se volvió loco, no supo para qué eran. Nunca leyó una Biblia. Los poderes están al servicio. Si usted tiene talentos, poderes, carisma, sabiduría, don de sanación, tiene poderes, don de consejo, usted es una persona muy buena, póngalos al servicio y déjelo ahí, no se mueva de ahí. Están para el servicio, no son a título personal, ni para que los publique en las redes sociales, ni en la internet, ni ponga avisos y no diga no sé qué, y si se llama, no haga eso. Es para el servirle a los demás. Otra pregunta, ¿cómo se usan los poderes del reino? Entonces yo tengo los poderes y la gente me dice, uy, usted tiene tal talento, lo felicito. Dígame cómo funciona eso. ¿Cómo se usan los poderes del reino? La respuesta es practicando la caridad y la misericordia. Todo eso tan bueno, tan grande, tan maravilloso, ni sea creído, ni sea arrogante, ni hable prepotentemente delante de los demás, como diciéndole yo tengo, eso es que yo tengo esos poderes. Yo me acuerdo hace más de 30 y pico de años atrás, escuchaba yo un misionero hablando de sus talentos y me quedé así como quieto cuando llegó y dijo, eso que esos son unos 4 que es lo que saben, pero tengo cantidades, no saben mis poderes. Y vea pues, este superó la Biblia. No, los poderes son para servirle. La respuesta es practicando caridad y misericordia, sanando enfermos, perdonando pecados, ofreciendo posibilidades al que se equivoca. Última pregunta, ¿hay que cobrar por los servicios del reino de Dios? ¿Será que usted tiene esos poderes y hay que cobrar para que la gente reciba esas gracias y esos poderes? ¿Será que hay que cobrar dinero para decirle yo le presto el servicio por dinero? Respuesta, el Hijo de Dios recuerda que lo que hemos recibido y la forma de entregarla es gratuita. Lo que habéis recibido gratis, hay que entregarlo gratis. Si ese es un don que tiene usted y tiene un poder de hacerlo, entonces vaya y preste el servicio con mucha alegría y dígale a la persona, estamos es para servirle.
Es así de facilito. Es así como cuando uno va a hospitales, a sitios, y yo cuando empecé el ministerio sacerdotal me llamaba mucho la atención eso. Comencé a visitar hospitales, casas, campesinos, y siempre me hacían la pregunta y yo me quedaba así como en silencio. Me decían, ¿qué se le debe, padrecito? Y dije, ¿cómo así que qué se le debe? Si es una obligación mía, porque soy sacerdote, es mi obligación servirle a los demás. El sacerdote es el hombre de la palabra, es el homo verbi. El sacerdote es el hombre de la caridad, de la misericordia. El sacerdote es el hombre que administra sacramentos. Entonces no me pregunte qué se le debe, padrecito, es para servirle. Lo que él anuncia es el reino de su Padre Celestial. Por eso Jesucristo habla de manejar muy bien esos poderes. Él no solo es el predicador del reino, sino que lo hace con su palabra que es eficaz. Lo que él anuncia es el reino de Dios y lo que él hace es practicar la misericordia y la caridad. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 34. ¿Cuál es el resultado cuando se anuncia bien el reino de Dios? Que esa es la tarea que deberíamos hacer todos. Se llama conversión. Recuerden que la Biblia dice, vayan por todo el mundo, anuncien mi palabra. El que se quiera bautizar, el que se quiera bautizar, que se bautice y que se convierta y que lo haga. Ese es el primer resultado, la conversión de la persona. El Papa Benedicto XVI dice que la buena nueva se sintetiza en el reino de Dios. Mil y mil gracias, querido Dios. Hemos aprendido cuál es la misión de nosotros los católicos, de todo el mundo católico, comunicadores del reino de Dios, siempre para ofrecerle salvación a los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.